Número 10. Fortaleza bajo Alcatraz. Alcatraz es famosa por ser una prisión ultra segura que albergó a algunos de los peores criminales de la historia de los Estados Unidos, incluido el gángster de la prohibición Al Capone. Pero debajo de esa prisión, debajo de los cimientos del edificio, se encuentran las ruinas de un complejo militar oculto. Los investigadores han revelado piezas de la fortaleza militar de la década de 1860, mucho antes de que Alcatraz fuera una prisión en alta mar en la bahía de San Francisco. Era una base militar estadounidense. Las estructuras subterráneas se construyeron a mediados del siglo XIX como parte de una operación de fortificación a gran escala. Investigadores de la Universidad de Binghamton descubrieron estas estructuras perdidas utilizando escaneos y radares para mirar debajo de la isla. Identificaron un túnel abovedado de ladrillos y antiguos productos de ventilación, todo a pocos centímetros bajo tierra. Según el arqueólogo Timothy D. Smith, que participó en la investigación, la superficie de hormigón del patio de recreo es delgada. Directamente debajo hay movimiento de tierra de la fortaleza militar original, pero aún más profundas están las ruinas del faro original, lo primero que construyeron los humanos modernos en la isla de Alcatraz. Estas ruinas aún no se han encontrado, pero deben estar debajo de las otras capas de construcción en alguna parte. El faro de Alcatraz duró poco y fue reemplazado por la fortificación militar en el siglo XIX. Luego, menos de un siglo después, a principios del siglo XX, la infraestructura militar se convirtió en una prisión. Eso continuó hasta que Alcatraz se volvió demasiado caro para operar y cerró en 1963. Número 9. Los túneles de Baiae. Baiae era un pueblo en la orilla de la bahía de Nápoles en Italia, que floreció debido a su proximidad a la ciudad mucho más grande de Nápoles. Era una ciudad costera no muy lejos de un complejo volcánico de proporciones aterradoras. Cerca de la ciudad de Baiae se encuentra una maravilla geológica, llamada Campos Flegreos. Cuando los griegos se asentaron en la zona, vieron los campos como una especie de paisaje infernal, que inmediatamente asociaron con la Tierra de los Muertos. Esto se debe a que los campos son parte de una caldera de un volcán que una vez fue gemelo del volcán Vesubio del Este. El volcán entró en erupción en 1538, pero desde entonces ha permanecido inactivo. Gran parte de su cráter se encuentra actualmente bajo el agua y la única parte accesible es una llanura de escombros envuelta por nubes de gas sulfuroso. Para los griegos, esto realmente parecía un paisaje del inframundo. En la década de 1960, el arqueólogo Robert Paget exploró un misterioso complejo de túneles subterráneos que se extendía desde la ciudad de Baiae. Estos túneles fueron tallados hace al menos 2700 años, tal vez incluso antes. Los corredores subterráneos son como un laberinto aterrador de pura oscuridad, probablemente destinado a simular un descenso al Hades. Para los griegos, Hades era un lugar muy real. Creían que ciertas partes de la tierra se abrían para permitir paso al inframundo. Los campos flegreos eran uno de estos lugares, inaccesibles para los vivos porque se ahogaban con un humo tóxico y morían. Los túneles subterráneos probablemente se usaron en rituales de muerte. Posiblemente incluso hubo un oráculo de los muertos local que dijo profecías a aquellos lo suficientemente valientes como para atravesar los pasillos subterráneos. Número 8. Castillo de Predijama. En el sur de Eslovenia se encuentra el Castillo de Predijama, una poderosa fortificación excavada en la pared de un acantilado que se extiende 14.4 kilómetros. Este misterioso castillo, que ha estado en pie durante más de 800 años, se usó una vez para ayudar a un héroe local a evadir la captura. Ha sido etiquetado como el castillo cueva más grande del mundo, como algo sacado de un extraño cuento de hadas. La fachada del castillo se extiende desde la boca de la cueva aproximadamente a 122 metros sobre el suelo. De hecho, el castillo parece encogerse a medida que sus habitaciones y torretas se adentran más en la caverna. Una vez fuera de la vista, hay kilómetros y kilómetros de túneles, cámaras y secretos que aún no se han descubierto. La primera mención de este castillo data del 1202, pero no se hizo famoso hasta el siglo XV, cuando Sem Lauger, un famoso caballero, se mudó allí. Era como la versión de Europa del Este de Robin Hood, robaba a los ricos y se lo daba a los pobres. Cuando Austria y Hungría entraron en guerra en el siglo XV, Lauger se alió con los húngaros y huyó al castillo de Predijama. A partir de allí continuó causando estragos en el campo al salir a escondidas de su castillo a través de pasajes subterráneos secretos. Continuó robando a los ricos y dando dinero a los pobres en Hungría. Cuando los austriacos intentaron tomar el castillo en 1484, fracasaron. Era demasiado difícil encontrar el camino. Al final, Lauger fue asesinado por una bala de cañón perdida que destrozó la pared de
su baño mientras estaba sentado en el inodoro. Y ahora el número 7, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Cueva del terror de medianoche. Hay un pozo subterráneo de oscuridad en Belice llamado Midnight Terror Cave. Obtuvo su nombre después de que un saqueador descubrió su entrada, cayó adentro y resultó herido. Una comunidad menonita local rescató al saqueador y poco después los arqueólogos fueron informados del impactante descubrimiento. Investigadores de la Universidad Estatal de California inspeccionaron la cueva en 2008 y descubrieron los restos de unas increíbles 118 víctimas de sacrificio. Estas fueron personas asesinadas por la civilización maya entre los años 250 y 925. La cueva Nightmare Terror es actualmente una de las zonas de sacrificio más horribles jamás utilizadas por los mayas. Por una razón aún desconocida, los mayas arrastraron víctimas voluntarias o involuntarias a este pozo oscuro y lúgubre en la tierra y luego las asesinaron para adorar a Sha'ak, el dios maya de la lluvia. Se creía que Sha'ak usaba su hacha relámpago para golpear las nubes de arriba y producir torres de lluvia. Era casi como la versión maya de Thor, pero no mucha gente había oído hablar de él antes. ¿Por qué los mayas sintieron la necesidad de sacrificar personas a su dios de la lluvia? Los investigadores creen que es porque estaban experimentando una sequía significativa. En un intento desesperado por apaciguar a los dioses, mataron a decenas de personas en el subsuelo esperando que lloviera, pero esa lluvia nunca llegaría y su civilización se vino abajo. Número 6. La tumba del solsticio de invierno. Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Málaga descubrió recientemente lo que se cree que es la tumba egipcia más antigua orientada al solsticio de invierno. Esto no significa la tumba egipcia más antigua de la historia, sino la más antigua colocada de tal manera que la luz del solsticio de invierno brilla a través de su abertura e ilumina el interior de la tumba. La tumba fue descubierta en la necrópolis de Kubet el Agua, en la orilla occidental del Nilo, no lejos de la ciudad de Asuán. Fue aquí donde fueron enterrados muchos nobles y sacerdotes antiguos durante el antiguo reino del Antiguo Egipto. Esta tumba en particular probablemente perteneció al gobernador de la ciudad de Elefantina en el año 1830 a.C. Quizás te preguntes cómo saben los investigadores que la tumba estaba orientada hacia el solsticio de invierno hace casi 4000 años. Los investigadores pudieron usar un software que calcula la posición del sol en la antigüedad. Es diferente a como es ahora. Hace 40 siglos, el sol de la mañana del solsticio de invierno apuntaba directamente a la tumba y la hacía brillar intensamente. Es probable que esto tenga que ver con la idea egipcia del renacimiento, con la tumba imitando el ciclo solar. El solsticio de invierno fue visto como la victoria de la luz sobre la oscuridad, una pieza importante del simbolismo. Número 5. Las cuevas de Guayayú. Las cuevas de Guayayú es todo lo que queda de un complejo de cuevas en ruinas ocupado por un grupo de personas semisubterráneas que vivían cerca de Beijing hace unos 2000 años. Los orígenes de la comunidad son extremadamente misteriosos porque nadie sabe quién fundó la ciudad, por qué desaparecieron o qué tipo de comunidad tenían. Es posible que el asentamiento se haya establecido durante la dinastía Liao, pero nadie está seguro. Algunos historiadores chinos teorizan que las cuevas fueron ocupadas por forajidos. Otros creen que pudo haber sido una guarnición militar, pero la verdad es que no lo sabemos. Las cuevas en sí están excavadas en la roca sólida de un acantilado. Las habitaciones están tan juntas, una encima de la otra, que da la ilusión de una colmena. Hay aproximadamente 117 cuevas unidas como un gigantesco edificio de apartamento subterráneo. Dentro de estas cuevas hay 350 cámaras, con el palacio del cacique ubicado en la parte inferior del complejo. Sabemos dónde vivió el gobernante porque la residencia es significativamente más elaborada que el resto, con enormes columnas de soporte y 8 enormes habitaciones. Las cuevas fueron descubiertas en 1984 y sin embargo todavía no estamos más cerca de conocer la identidad de los constructores. No hay registros históricos de personas viviendo en las cuevas. Además, los arqueólogos creen que solo ocuparon el extenso lugar durante unos 30 años. Se necesitó un esfuerzo increíble para tallar una ciudad en la roca del acantilado y luego la gente simplemente empacó y se fue sin dejar rastros de sí mismos.
Número 4. Megarondas. Hace 66 millones de años, un asteroide golpeó la superficie del planeta y arrasó con toda la vida, provocando la extinción de los dinosaurios. El punto de impacto exacto fue la península de Yucatán. La roca espacial golpeó a México con tanta fuerza que la superficie del planeta se onduló como una piedra que se arroja en el agua. Estas ondas fueron creadas por una onda de choque tan intensa que la mayoría de las criaturas atrapadas en ella murieron. Las cicatrices geológicas dejadas por la explosión se llaman megarondas y algunas de ellas tienen 5 pisos de altura. Los investigadores identificaron recientemente algunas de estas megarondas que se esconden debajo de Luisiana. Imagina una bola de bolos que cae en una playa plana y arenosa, golpea el suelo con tanta fuerza que las ondas se extienden desde la zona de impacto. Luego, antes de que la arena pueda volver a quedar plana, se congela. Esto es muy similar a lo que sucedió con el asteroide que mató a los dinosaurios. Emitió tal poder que el suelo se onduló y esas ondas nunca se suavizaron. Es por eso que los investigadores acaban de encontrar ondas de 16 metros de altura escondidas aproximadamente a 1524 metros debajo del centro de Luisiana. Estas ondas se formaron inmediatamente después de que el asteroide impactara en México. La razón por la que no ves ahora es que durante los siguientes miles de años, la superficie de la Tierra cambió, los océanos iban y venían, millones de toneladas de suelo se movieron y las ondas, como una serie de colinas onduladas, quedaron enterradas a miles de metros debajo de donde está ahora la superficie. Número 3. El Metro de Sal de Kansas. Escondido debajo de Kansas hay túneles sinuosos donde la gente ha estado extrayendo sal durante décadas. Escondidos a 198 metros debajo de la superficie de Kansas hay múltiples depósitos de sal que se formaron hace 280 millones de años. Una de las minas de sal más grandes e impresionantes es Startaca de Hutchinson. Es una de las 16 minas de sal en los Estados Unidos y la única abierta a los turistas. La mina de sal comenzó a operar en 1923 bajo la propiedad de Carey Salt Company. La mina creció rápidamente hasta cubrir la asombrosa cantidad de 397 hectáreas. Si cada cámara excavada estuviera conectada entre sí, se extendería por la asombrosa cantidad de 241 kilómetros. Cada habitación de sal extraída se mantiene unida estructuralmente por sólidos pilares de sal de unos 12 metros cuadrados, creando increíbles columnas naturales como pilares que sostienen algunas ruinas enanas subterráneas. Es posible visitar estas increíbles instalaciones subterráneas. Solo hay que tener en cuenta que hay que descender profundamente en la superficie de la Tierra, y eso puede ser una experiencia verdaderamente increíble. Número 2. Acueducto bajo un campo de melón armenio. En 2019, investigadores alemanes apartaron con una pala una parcela de melones maduros en un caluroso día de verano. Luego, rompieron la superficie del campo de melones donde estaban realizando su investigación y encontraron una enorme losa de hormigón romano. El concreto estaba a solo unos centímetros debajo del campo de melones, el lugar más desprevenido que puedas encontrar. En medio de este campo de hierba verde en Armenia, lleno de jugosos melones, había un secreto romano olvidado esperando a ser descubierto. Ahora se cree que la losa de piedra descubierta es una de las cientos de piedras de cimiento que recorren el campo. Estos cimientos formaban parte de un acueducto romano inacabado. El acueducto fue construido originalmente alrededor del siglo II con la intención de llevar agua dulce a la ciudad de Artaxata. De hecho, el acueducto nunca se terminó. Los romanos lograron construir más de 24 kilómetros, pero después se detuvieron. Los historiadores no están seguros de qué sucedió exactamente, pero creen que puede haber tenido que ver con un levantamiento local. En el año 117, la capital armenia de Artaxata, controlada por los romanos, se rebeló contra sus opresores. El caos y la violencia que siguieron a la rebelión interrumpieron los planes de los romanos. El acueducto fue abandonado, los romanos fueron expulsados de la ciudad y nunca obtuvieron el agua dulce que tanto necesitaban. Los fragmentos de la postproducción del acueducto ahora están ocultos en gran parte debajo del gigantesco campo de melones. Número 1. Viejo Fiel. Viejo Fiel es una de las características más famosas del Parque Nacional Yellowstone. Es una columna en erupción interminable de vapor y agua supercaliente y siempre ha cautivado a los visitantes del parque. No hace mucho tiempo, los investigadores descubrieron una caverna subterránea que contiene las tuberías de Old Faithful, lo que les permitió finalmente ver exactamente cómo funciona el famoso geyser. Aproximadamente 15 metros debajo del geyser, ligeramente al suroeste de donde sale el agua, hay
una cámara enorme. Los investigadores no pudieron determinar exactamente qué tan grande, pero dicen que es un enorme vacío en forma de huevo de al menos 15 metros de altura. El vacío se conecta directamente a una tubería con un ángulo de 24 grados hacia arriba y apunta directamente a la boca de The Old Faithful. Por supuesto, este no es un tubo de metal, sino uno tallado en el suelo por procesos naturales. Los científicos lo llaman un conducto de Heiser. Las burbujas de gas dentro de la cámara subterránea actúan como burbujas hirviendo en una olla caliente llena de agua. El geofísico Jan van der Mollebroek de la Universidad de Savoie dijo que el equipo pudo observar físicamente cómo subía el agua, entraba en el conducto y salía disparado por The Old Faithful. Este proceso ocurre cada 92 minutos. Pequeñas erupciones crean burbujas de gas, lo que genera calor y presión, y luego el agua caliente es empujada hacia la superficie. Después de cada explosión se necesitan aproximadamente 15 minutos para que todo se reinicie. El agua fluye hacia la cámara y aumenta la actividad sísmica, y después de 1 hora y media hay otra violenta explosión de vapor como un reloj. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu descubrimiento subterráneo favorito que vimos hoy? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.